Buen día. Bueno, quería avisarles que en principio la entrega final del proyecto sería el día 13, el martes 13, o sea, la semana que viene, pero entiendo que por ahí estamos un poco atrasados con falta de tiempo, entonces les puedo dar, si alguien llega hasta a presentar el 13, me avisa, no hay problema, si no, si quieren hasta el 15, y como última fecha sería el martes, no, el lunes 19, que es el día que yo ya tengo que cargar las correcciones, digamos. De que les voy tirando esa fecha, y si alguien quiere presentar antes del 19, me avisa y coordinamos. ¿Okay? Tenemos igual clase hoy y clase mañana también. Después vuelvo a repetir si entra más gente. Voy a compartir. Bien, ahora yo les voy a compartir, digamos, cómo hacer un login. Así ya tienen el código y capaz lo puedan hacer usar para su proyecto final. Yo voy a trabajar sobre Supermarket, ya que tengo la base de datos y algunos archivos que me pueden servir. Pero si quieren después lo vemos para el cine. Entonces, voy a trabajar acá. Primero voy a hacer una ventana donde voy a poner dos botones, y uno va a ser para loguearse y otro para crear una cuenta, que cada uno va a abrir diferentes ventanas. Eso en un principio. Si llegamos a hacer algo de registrarse, lo vemos, y si no, lo dejamos para la próxima clase. Entonces voy a hacer la ventana. Lo primero que tengo que hacer es importar Tkinter. Y acá voy a importar acá, voy a importar el botón que voy a utilizar y el frame. Y entonces acá voy a crear la clase app, donde voy a crear la ventana, que esta va a heredar de frame. Eso sería el constructor. Este constructor va a recibir por parámetro la ventana padre, que va a ser el root. Y acá le voy a indicar y acá le indico que root sería el padre de frame. Self.read. Y también voy a guardar root porque después me va a servir en una variable. Ahora, dentro de la ventana yo voy a incluir dos botones. Esos dos botones los voy a definir en otra función, entonces acá en el constructor voy a llamar directamente a esa función. Crear. Si alguien quiere ir haciendo al lado mío, si no, después comparto código. Bien. Entonces voy a definir la función donde voy a guardar esos dos botones. Acá voy a definir un botón. Lo voy a llamar botón. Le indico que su padre va a ser frame. Lo podemos hacer como lo había mostrado en las clases pasadas, que lo hacía todo en una sola línea. Creo que es esta. ¿Sí? O como lo voy a hacer ahora,
que a botón, al argumento texto, se me fueron las comillas, el argumento texto, le asigne la palabra login. Y la acción que va a tener este botón, me están faltando ya, pasamos al error esto. Bien, este botón, el comando que va a realizar cuando lo presione, va a ser llamar a una función que la voy a llamar abrir login, que va a abrir otra ventana. Abrir login. Bien. Además de ese botón voy a definir otro, que va a ser el de registrarse. Registrar. Registro. Y acá va a ser abrir registro. Va a llamar a otra función. Bien, entonces voy a definir esas dos funciones acá abajo. Voy a definir a abrir login. Me están faltando los self. Bien, abrir login. Ahora todavía no voy a hacer nada. Le voy a mandar un mensaje nada más. Para que vamos viendo. Mensaje a voz. Box. Show info. Y lo mismo para la función abrir registro. Bien. Entonces lo que me estaría faltando acá sería definir el root, que sería la ventana principal. Instanciar app. A ver, voy a ejecutar esto para que veamos los botones. Esta sería la primera ventana. No sé si está todo bien o no. Acá. No le puse alias. ¿Qué pasó? A ver. ¿Saben? ¿Se dan cuenta qué pasó? Me olvidé de incluir los botones con la función grid. Por eso no me aparece nada en la ventanita que se abrió recién. Punto grid. Y lo mismo por acá abajo. Y además le puse el mismo nombre a las dos variables por copiar y pegar. Ver, vamos a ejecutar esto. Ahí está. Entonces, solamente puse dos botones y llamé a la función abrir login y abrir registro, que hasta ahora lo único que hacen es mostrar un pop-up. Bien, acá le podemos añadir un padding para que no se vea tan feo. Igual estos son detalles, después detalles de diseño que no son tan importantes en estos momentos. Bueno, ahí se ve un poquito mejor.
Entonces ahora sí vamos a agregarle bien la funcionalidad a estas dos funciones. Cuando yo llame a abrir login, por ejemplo, en vez de mostrar un mensaje, lo que voy a hacer es abrir una nueva ventana donde voy a tener los casilleros para loguearme. Entonces, esto no va. Lo que yo voy a decir acá es que voy a abrir login y este login le tengo que pasar quién va a ser su padre, que sería root. Esta clase login la voy a definir en otro archivo. Podrían definirla también acá abajo. Acá sería. Entonces acá importamos de nuevo. Yo estoy acá, voy a copiar. Bien. También vamos a necesitar top level, que es el que nos ayuda a abrir esa ventana secundaria. Y después vemos qué más importamos. Entonces acá vamos a definir esa clase login que yo estoy llamando desde acá. Desde acá. Pero para poder usarla, también acá tengo que importarla, que es lo que me estaría faltando. Entonces acá voy a decir que de login, que es el nombre del archivo, me importe la clase login. De esa manera yo puedo llamar a ese login acá y se abriría la ventana que voy a definir acá. Que para abrirse como una ventana secundaria tiene que heredar de top level, ¿no? Y al igual que hace rato tengo que indicarle que su padre va a ser root, que yo acá se lo estoy mandando por parámetro. Por eso definí acá esta variable para guardar el root que recibía por parámetro. Se van por acá a definir el constructor. Init self root. Vamos a indicar. Acá le indicamos que su padre sería el root. Y lo mismo. Vamos a hacer el grid para añadirlo. No sé si necesito el root, por la duda lo guardo en una variable. Y lo mismo también, voy a volver a definir una función para crear los widgets que voy a guardar en esta pantalla, en esta ventana. Crear widget. Entonces voy a definir esa función. Al igual que como teníamos, no sé si se acuerdan, este formulario estaba en la plataforma. Tenemos que hacer algo parecido de crear una etiqueta con una cajita de texto para guardar, tenemos que pedir al usuario, creo que nombre y apellido, y no sé qué más. O podemos podemos pedirle nombre, apellido y contraseña. Y yo voy a usar la base de datos que ya definí, que hasta ahora solo tengo estas dos tablas. Entonces voy a tratar de loguear estos dos usuarios que tengo cargados. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería definir esas etiquetas que irían al costadito. Acá. La etiqueta, nombre, apellido y contraseña le vamos a pedir. ttk.level. Acá le indicamos quién va a ser su padre. El texto que va a tener esta etiqueta, que va a ser nombre. Y con grid lo añadimos a la ventana. Y lo mismo para apellido y para contraseña. Self, level. Apellido y me estaría faltando contraseña.
Bien, a ver si la puedo probar desde acá. A ver. Pues, no. Vieron que acá en el formulario nos sale la etiqueta y al costado nos sale la cajita de texto. Con Grid podemos, Grid lo que hace, digamos, es ver la ventana como una matriz. Entonces tenemos que jugar con filas y columnas para que esto quede de esta manera. Entonces acá yo voy a decir que a la etiqueta nombre va a estar, por ejemplo, en la fila 1, en la columna 0, y después cuando agregue la cajita de texto la voy a poner también en la fila 1, pero en la columna 1. De esa manera va a quedar la etiqueta de un lado y la cajita del otro. Entonces voy a hacer lo mismo para todos. Este sería fila 2 y este sería fila 3. Ahora voy a definir la cajita de texto, que eran los entry. ttk.entry. Y acá, si se acuerdan, las entradas que yo guardaba ahí en ese formulario se guardaban en una variable, y que después esa variable lo único que hacía era mostrarla acá por consola. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero después a esas variables las vamos a utilizar para hacer una consulta a la base de datos. Entonces necesito primero una variable donde voy a guardar lo que va a escribir el usuario en el entry de nombre, por ejemplo. String var. Entonces acá text variable va a ser igual a esa variable que definí arriba, que es entry nombre. Y ahora a esta cajita la voy a acomodar con grid. Estaría en la columna 1, row igual a 1, va en la fila 1, en la columna 1 también. Y tengo que hacer lo mismo para apellido y contraseña. Entonces acá cambio el nombre de la variable, voy a poner apellido. Y acá va a ser Paz. Acá también cambia. Y acá también cambia fila 2, columna 1 y fila 3, columna 1. Entonces esta cajita se va a acomodar al lado de esta etiqueta y esta cajita al lado de esta etiqueta. Bien, también me estaría faltando un botoncito de ingresar. Vamos a definir acá un botón. Botón. El texto sería ingresar. Y el comando sería verificar datos. Y ahí en esa función verificar datos que voy a definir, haría la consulta a la base de datos. Verificar datos y punto grid. Acá iría en la fila 3, en la fila 4.
columna 1, por ejemplo. A ver. Bien, voy a ver si esto está funcionando. Tenemos login. A ver si no hay ningún error. ¿Por qué? Ahora falta hacer algo. Bueno, acá. Acá, tablado. Super grid widget. Estoy pensando por qué no se está añadiendo a la ventana root. Esta ventana es la que no está añadiendo a los widgets. ¿Alguien ve si hay algún error? No estaría encontrando. Acá no me sale nada en consola, pero esto no se estaría añadiendo a la ventana. Punto grid, está bien. No, acá no hay errores. Y acá yo estoy llamando a abrir login. Y abrir login. Llama a login, que lo importe acá. Y le paso el root. A ver. No. Ahora sí, ¿qué pasó? No sé. Pero ahora hay errores. GTK. Acá. ¿Dónde me marca el error? En la línea 19. Ah, es lo molesto. Esto me pasa por copiar y pegar. TTK, TTK. A ver, voy de nuevo acá. Hay otro error. Verificar datos. Todavía no hice esta función, pero está saliendo ya la pantallita. No sé cuál era el error, la verdad. Con la etiqueta y con la... Lo que no estoy viendo acá es el botón. Ahora lo veo. TTK, ingresar. 4 columna 1. Vamos a poner.
Bien, entonces ahí tenemos las etiquetas con la cajita de texto. A esto se le podría agregar un padding para que no se vea todo junto. Pero bueno, eso no es lo importante ahora. Bien, entonces ahora sí vamos a definir la función que borré acá de verificar datos. Que vamos a verificar que los datos que ingresa el usuario en esas cajitas están en la base de datos. Entonces vamos a llamar a command self verificar datos. Entonces voy a abrir acá. Yo había hecho ya una base de datos, que era esta supermarket. Bueno, como dije, tenía dos tablas con dos cositas. Tengo una función que es crear conexión. Tengo un archivo que es crear BD, donde tengo la función crear conexión, que me retorna una conexión. Entonces tendría yo que acá desde login importar esa conexión para después llamar a otra función que me haga la consulta. Entonces lo que me estaría faltando acá podría ser otro archivo donde voy a hacer estas consultas. Voy a definir acá dentro de base de datos otro archivo que lo voy a llamar consulta única. Consulta usuario. Bien. Entonces acá tengo que importar el motor. También voy a importar crear BD para traer la conexión. Esto me estaba dando problemas. Voy a importarlo así. BD, crear BD. Vamos a importar crear conexión. Entonces, acá, de crear BDD, voy a importar este módulo, crear conexión. Acá, escribí mal. Bien, entonces acá podemos llamar una función, definir una función que se llame, por ejemplo, validar usuario, que va a recibir una conexión y una consulta, por ejemplo. Entonces yo acá desde login armaría la consulta, llamaría esta función, le paso la conexión, porque ya también voy a importar esto, y le paso la consulta que voy a formular allá. Bien, una vez acá ya con la conexión tengo que crear el cursor. Cursor va a ser igual a conexión punto cursor. Cursor.execute para ejecutar la consulta. Y lo que va a ejecutar va a ser la consulta que reciba por parámetro. Y acá lo que tendríamos que verificar es si después de hacer esa consulta retornó alguna fila. Si hay coincidencias con nombre, apellido y contraseña, tendría que retornar una fila. Si no encuentra ningún usuario en la base de datos con esos datos, no retornaría ninguna fila. Entonces, para traer todas las filas utilizamos la función fetchAll. Eso lo voy a guardar en una variable. Cursor.fetchAll. Y el espacio ya. Entonces yo acá en filas tendría una lista con todas las filas que voy a traer de esa consulta. Entonces, si esa fila, si el tamaño de esa lista de filas es mayor a 0, podría retornar un valor booleano. Entonces del otro lado hago ese control. Si me retornó verdadero, el usuario puede ingresar al sistema y si no, no. Entonces
si la cantidad de filas que trajo después de esa consulta es 0, porque no encontró nada en la base de datos, y retornaría un false. Entonces voy a hacer una prueba en este archivo. Vamos a hacer conexión. Y llamaríamos a crear conexión. Tendríamos que llamar ahora a validar usuario, que va a recibir esa conexión, y una consulta, que la voy a definir arriba. Esto me va a retornar verdadero o falso, y directamente lo voy a mostrar por consola a ese resultado, así lo vemos. Entonces lo que podría consultar acá, voy a la base de datos, por ejemplo, si hay una persona que tiene nombre Antonella. Entonces voy a hacer un select para hacer esa consulta. Que me entrega todo de la tabla usuario, donde la columna nombre sea igual a Antonella. Entonces, yo acá llamo a la función validar usuario, que es la que definí arriba, le paso una conexión y una consulta. Va a venir acá, va a crear el cursor y va a ejecutar la consulta. Entonces viene a la base de datos, encuentra una coincidencia, ¿sí? Encuentra un registro donde la columna nombre tiene este valor Antonella, este acá. Y ahora con filas yo voy a traer todas las filas que trajo después de hacer esta consulta. Como sí hay una, acá el tamaño de fila es mayor que 0, sí, entonces voy a retornar verdadero. Si no encontraría ninguna coincidencia, retornaría falso. Y de esa manera yo voy a controlar acá si el usuario ingresa o no al sistema. Hasta ahora estoy haciendo una prueba acá en este mismo archivo, pero en realidad esta consulta yo se la voy a mandar desde el login, ¿sí? A ver, voy a ejecutar esto. Y aquí esto. No te vas a file. Debe estar mal la ruta. 1.5. Acá está. Igual esto no estoy usando. Está puesto con un nivel más en el otro, en crear. Sí, ahí lo comenté. Lo comenté porque no lo estaba utilizando y al parecer lo estaba ejecutando, entonces me salía ahí problemas. Ahí lo comenté, entonces está recibiendo esta ruta y me sale verdadero porque encontró una coincidencia. Ahora, a ver, ¿qué más tengo acá? Voy a poner Gustavo. Como no va a encontrar ninguna columna que tenga ese valor, acá me retornaría falso. ¿Sí? Entonces, con estos dos valores yo controlaría el ingreso acá en el login. Voy a borrar esto y vuelvo por acá. Entonces, en login yo necesito ahora importar la conexión e importar también esta función validar usuario. Entonces, from bdd, de la carpeta bdd, del archivo crear bd, voy a importar crear conexión. Y después de consulta usuario, voy a importar y validar usuario, creo que se llama validar. Eso le error. Validar usuario. ¿Por qué me sale un errorcito ahí?
Consulta usuario. ¿Por qué? ¿Alguien puede ver cuál es el error acá? Si escribí algo mal. Consulta usuario. Está bien. Se dice archivo, importame. Validar usuario. ¿No habrá un espacio? No. Como que se va corriendo el error a medida que. No sé dónde es. Y a ver si borro esto. ¿Me deja de salir? No. Ah, ese no es el problema entonces. Bueno, continúen cuando ejecute. Me va a salir ya el error. A ver, ejecute acá. Supongo. Ahí está. Ah, por la función que todavía no definí, supongo que es el problema. Entonces ahora sí voy a definir esta función. Verificar datos. No, sí, el error. Estoy bien a la altura de. Sí. Verificar datos. A ver. Bueno, continuando cualquier cosa. Supongo que después me va a saltar el error de algún lado. Bien, ya importé acá entonces crear conexión y validar usuario. Si ustedes estuvieron trabajando todo lo que es base de datos en un solo archivo, simplemente importan un solo archivo y de ahí los módulos que necesiten. Si yo a propósito estuve haciendo así por separado la conexión, insertar datos, insertar tablas y la consulta al usuario ahora. Que después cuando hagamos lo de registro, vamos a necesitar seguramente hacer otras funciones acá. Entonces vuelvo acá, importé esas dos funciones y acá las voy a utilizar. Primero voy a definir la ruta de la base de datos. Esta va por acá. Ay, lo borré. Era esto. La ruta donde se encuentra la base de datos. Ahora sí voy a crear la conexión llamando a la función crear conexión. Crear conexión que recibe la ruta donde se encuentra la base de datos. Y retorna una conexión que la voy a tener guardada en esta variable. Entonces ahora yo debería formular la consulta para después llamar a la función validar usuario, que va a recibir una conexión, que es la que dice acá arriba, y una consulta. Esto me va a retornar verdadero o falso, lo puedo guardar en una variable, respuesta, y de acuerdo a lo que sea eso, vemos cómo continuamos. Entonces voy a definir acá la consulta, sería un select de usuarios me quedo pensando en los errores. Usuario, ¿dónde? Y acá tengo que verificar
estos tres campos que lo guardé en esta variable, donde nombres, donde la columna nombre sea igual a este nombre que guarda el usuario, donde la columna apellido sea igual a esto, y la columna contraseña sea igual a lo que tengo guardado en esta variable. Entonces acá vamos a hacer un fstring para poder meterlo entre llaves, donde vamos a decir acá la columna nombre sea igual a lo que está en la variable entry nombre. Punto entry nombre punto get, acá la función. Ya me olvidé del get. Sí. Y también me estoy olvidando de las comillas, eso me va a saltar un error. Bien. Y además la columna apellido sea igual a lo que está guardado en entry apellido, entry bajo apellido, punto get. Y además la columna contraseña, creo que la llamo así. Sí. Haz. No, acá en la base de datos la llamé contraseña. Acá sí, entonces contraseña sea igual, ahora sí, a paz. Self.entry pass.get. Esta sería la consulta que le voy a mandar acá por parámetro. Bien. Entonces, si respuesta es verdadera, yo en respuesta voy a tener guardado un valor booleano, verdadero o falso. Si eso es verdadero, voy a mostrar un mensaje. Mensaje box. ¿Lo importa acá? Sí. Box.show. No sé por qué, algo estoy haciendo mal porque no me salen ¿cómo se llaman? Como las El recomendaciones. autocompletado. Sí, sí. Mensaje. Podemos ponerle acá usuario. Correcto. Y si no, vamos a ponerle un mensaje de error. Show error. Usuario incorrecto. Y acá me sale un puntito de que hay un error. Lo mismo acá arriba. No sé si me estoy olvidando de algunos 2 puntos. Algo debe de haber Class no por acá. empezaba con C mayúscula. Mm, no. El nombre de la clase sí. Class no. Mm, bueno, ahora lo ejecuto y supongo que ahí me van a saltar si hay algún error. Porque los 2 puntos están, la indentación está. Arriba ahí en la terminal dice que el archivo app.py línea 28 inabrir login cerró, que hay un problema. No sé si es el informe que da más arriba. ¿Este? O esto es de antena más arriba. Es el que dice ¿Ves? la línea 28, luego dice línea 12 y luego dice línea 30, ¿no? Claro. Claro, ese es el Capaz que todo traqueo, eso, pero en línea 30 está el error. claro, En capaz que el todo eso está 28 llama a una conectado. función, que llama en la línea 12 a otra función, que llama en la línea 13 a otra, en la línea 30 a otra función, y el de la línea 30 es el que tiene el error. O sea, el último es el error, lo de arriba es lo de donde comienza a llamarlo, digamos. Vos Claro, ejecutas de el acá como que programa viene y aquí empieza a desencadenado. llamar, claro. Entonces el error está ahí abajo, el último. Lo de arriba es una cadena de funciones
de una función llama a otra, y llama a otra, y llama a otra, y la última es la que anda mal, entonces ya corre el error y ya ves el traqueo desde dónde viene. Datos. Sí, está bien escrito. Bueno, vamos, ejecuto y me va a saltar algo seguro. Se rompió todo. Tenemos login. Por ahora vamos bien. Acá tenía Antonella, Soto, Anto 1, 2, 3, 4. A ver. No, no saltó el error. Más raro. Funcionó. A ver, si ingreso algo mal, vamos a poner Anto 1. Usuario incorrecto. Ahí está. Está funcionando, pero me quedó la duda de ese error que me marca ahí. Pero vieron que yo iba borrando el espacio y como que se iba corriendo el error porque estaba acá arriba. Y se fue corriendo para abajo. No sé de dónde sale. Y acá en consola no me marca nada. Y esto está funcionando bien. Así que... no sé. Bueno. ¿Alguno estuvo codeando junto conmigo y le funcionó? ¿O quieren que se los pase y lo probamos? Si me lo puede pasar, por favor. Bien, a ver cómo hacemos. Porque cuando yo comparto por el chat de Zoom, no se pasa el código, que no, sí. Cuando comparto el archivo, ¿se pasa el código? Sí, cuando lo pasa como archivo, sí, se comparte bien. Entonces paso estos. Sería... no, sería esto. La primera ventana y la segunda ventana. ¿Qué es lo que deberían hacer acá? Bueno, si el usuario está correcto, no sé, abrir otra ventana o mandarlo a algún lado, no sé. Bueno, si está mal, sí mostrarle este mensaje, por ejemplo. Y también, de acuerdo a las columnas que le quieran pedir, no sé qué datos tendrán en su base de datos. Entonces, también de acuerdo a eso, van armando acá las etiquetas y las entradas de texto. Nos quedaría hacer el registro. El tema es que el registro es muy largo, pero podríamos empezar por algo. Ahora que hay más gente, vuelvo a repetir. En un principio, la entrega final de esta comisión, del proyecto final, tendría que ser el martes 13. Sería la semana que viene. Considerando que estuvimos un poco atrasados con las otras unidades, no tengo problema de darles un poco más de tiempo. Si alguien lo termina entre el 13 o el 15, que tenemos clase también, y lo quiere presentar, me avisa. Y si no, la entrega final sería el lunes 19. ¿Ok? Igual si, no sé, el 12, 14, 16, que no tenemos clase, lo quieren presentar ese día, vemos de coordinar un Zoom también. Y eso. Entonces, entre el 13 y el 19 serían las entregas. Me van avisando en cuanto tengan más o menos el programa listo. Las otras clases serían más de consulta que otra cosa. Así que no vamos a ver ya nada nuevo. Así que aprovechen de trabajar el fin de, cosa que el martes y el jueves consultemos. Hoy a la noche, seguramente a la tarde-noche, ya les mando el listado, pero estoy esperando que me manden el listado de quiénes son las personas que rinden el coloquio teórico el lunes 12. De todas maneras, mañana tenemos clase también, que era la clase de recuperación que les debía. Ya estaba viendo en la página que ya está habilitado para enviar la evaluación.
del ejercicio de CSV. Capaz que yo lo habilité sin querer. En lo que estaba corrigiendo, a ver, me fijo. En la parte de tareas. ¿Por dónde? De evaluación, creo. En evaluación. A ver. Sí, yo lo habilité sin querer. Estaba viendo las correcciones y lo habilité sin querer. Eso es el que hicimos, el recuperatorio del módulo 5, es ese. Estaba acá también. Ahí está. El recuperatorio del lunes solo es teórico, no, que son los que desaprobaron, no rindieron algo los anteriores. En cuanto tenga listado se los comparto. ¿Pudieron ejecutarlos a los archivos sin problemas? ¿No les salen errores? ¿O les sale el mismo error que a mí acá en el login? María, ¿vos tenés ya una base de datos o estos archivos creados? No, lo que pasa es que yo había estado creando algo por separado y bueno, no encaja con esto otro, digamos. Si no, lo que voy a hacer ahora es compartirlo en el Drive directamente. No, el error no me tira de código en sí, solo de que, bueno, me falta todavía importar, hacer las importaciones, las funciones que importa. Ahí les compartí, ahora les paso el link. Sí. Sería... En la misma carpeta donde estaban los trabajos prácticos, ahí armé una nueva carpeta que se llama archivos y subí lo que venía haciendo en clases. Lo de base de datos, tanto del super como del cine y lo que hice recién del login. Igual el cine creo que también tiene una sola tabla, no me acuerdo. Tiene dos tablas.
Voy a empezar con, porque no creo que terminemos con el registro, sería acá. Entonces acá en app sería lo mismo de registro, importar el registro o crear cuenta nueva. Crear cuenta. El único error que me muestra, profe, es lo de BDD, los módulos que importa para crear la conexión y la consulta, porque no están, es lo único. Claro. Qué raro todo. Pero después el error ese que tiene ahí de que empieza en class, en la línea 6, no figura. Sí, empieza acá y termina acá. Sí, yo estoy igual. A mí tampoco me sale eso rojo. Hay fantasmas. Debo ser re fantasmas que no existen. Sí, muy raro porque en consola tampoco me sale nada como si hubiera Y si lo cierro y lo vuelvo a abrir al proyecto, el famoso reiniciar. Parece. Igual a veces tarda un rato y aparecen los errores. Pero parece que no se borraron, ¿no? A ver, voy a ejecutar acá. Ah, es cierto. Acá no aparecen los errores. Era eso. Había que reiniciarlo. Porque ahora no salen errores. Muy raro. Bien, al igual que hice entonces la ventana de login, ahora voy a hacer la ventana de registro. Del archivo registro voy a importar la clase crear cuenta. Y entonces acá tendría que hacer lo mismo. Llamar a crear cuenta. Y enviarle la ventana principal. Acá. Entonces todo esto se copia acá. Bueno, acá sería otro nombre de la clase. Crear cuenta. Init, root, grid y crear widgets. Bien. Entonces vamos a crear widgets. Es un poco más larga porque hay que hacer varios controles. Igual ahora si no la podemos dejar así nomás. Vamos a ver. Entonces acá primero tendría que tener, bueno, acá tendría que poner todos los datos para crear un usuario. Que sería, bueno, esto creo que es autoincremental. El ID, si no mal recuerdo. Sí. Entonces tengo que pedirle nombre, apellido, email, DNI y contraseña. Esos campos tendría que poner ahí en la ventanita de formulario.
Entonces voy a hacer las etiquetas primero. Vamos a ponerle texto. Sería nombre. ¿Y qué más? Bueno, añadirle al grid. Row 1. No, row 0. Columna 1. No, columna 0 también, ¿no? Claro. El otro iría en la columna 1. Bien, después tenemos lo mismo para apellido. Solo acá. Voy a hacer otra etiqueta. Apellido. No me acuerdo qué más hacer. Email. DNI. Y contraseña. Uy. Bien, esas serían las etiquetas. Ahora vamos a hacer las cajitas, que serían los entry, que van a ir al lado de estas etiquetas. Recuerden que lo que va en esa cajita tengo que guardarlo en una variable para después usarla tanto para verificar como para armar la consulta para insertar el usuario. Entonces voy a definir qué calor que me hace. Faltaría ahí ajustar las filas, ¿no? Ah, sí, gracias. 1, 2, 3, no, 3 y 4. O sería entry de nombre, string bar, y acá vendría el entry, stk.entry. No me acuerdo si lo importé acá arriba. Bueno. Voy a guardar la variable entry nombre y lo voy a acomodar .grid en la fila 0. En la columna 1. Bien, acá sería apellido. Y acá también cambia. Esto también iría en la fila 1, columna 1. Acá tendríamos email. Fila 2, columna 1, DNI. Fila 3, columna 1 y me está faltando contraseña. Esto iría en la fila 4. Fila 4, columna 1. Entonces ahí tenemos las etiquetas, las cajitas. Y me estaría faltando el DNI. También lo que podríamos agregar acá, por ejemplo, es que repita la contraseña
Y después verificar que estas dos variables sean las mismas también. Entonces vamos a poner acá self botón, confirmar. Creo que acá importé el botón, sí. El texto pongamos confirmar o registrarme. Confirmar y ¿qué me estaría faltando? Bueno, la función la pongo después. Grid. Esto iría en la fila 5, me parece. Columna. Bien. A ver, voy a ver cómo va esto. Registro. Ahí está. Ahí tenemos nombre, apellido, email, DNI, contraseña. Confirmar. Entonces ahora tenemos que definir la función que cuando se presione confirmar tendría que ir a verificar todo. No, tendría que verificar y después ingresar al usuario. Entonces podemos llamar la función crear usuario. Crear usuario. Bien. Vamos a definir a crear usuario. Por un lado, lo que podríamos hacer es ingresar todo bien para ver que hacer la consulta y para ver que se está poniendo bien y después empezar a hacer los controles para que veamos eso y la consulta primero. Entonces, yo ya importé, creo, crear BD, consulta usuario. Debería importar, insertar datos para insertar un usuario. A ver, ¿qué tengo acá? Que yo tengo la función crear datos que recibe una conexión y una consulta. Entonces, desde el otro lado tendría que mandarle la consulta ya hecha, que sería el insert. Voy a comentar todo esto por las dudas. Entonces acá me faltaría ahora importar de la carpeta BDD, insertar datos. Voy a importar, crear datos. Entonces acá en crear usuario, al igual que hace rato, tendría que, bueno, ya, voy a traer la ruta, que es la misma de por acá, y la conexión. Tengo la ruta donde está la base de datos y la conexión. Ahora vamos a hacer la consulta, que sería un insert. Insert. Voy a insertar en la tabla usuario, en la columna nombre, apellido, email, DNI y contraseña. En esas columnas voy a guardar estos valores. Los valores que tengo en las variables de acá arriba. En la variable nombre, apellido, email, DNI y contraseña.
Entonces acá ya self.entry nombre punto get después tenemos nombre, después viene apellido, que lo tengo en entry apellido, punto get. Pues tenemos email, creo que sería. Email.get y comillitas. Y después tenemos DNI. .get. Y por último, contraseña. Self password. Entonces sería la consulta. Entonces, insertar en la tabla usuario, en estas columnas, nombre, apellido, email, DNI, contraseña, estos valores que los estoy trayendo de las variables. Creo que serían solo esos. Perdón. Bien, una vez tengo la consulta, entonces tengo que llamar a crear, ¿cómo se llamaba la? Crear datos. Crear datos que recibe la conexión y la consulta. Y podría acá mostrarle un mensaje. Punto show. Bien. Entonces hasta ahora no estoy haciendo ningún control, entonces voy a tratar de guardar bien los datos para que se inserte bien todo esto. Creo que me va a dar problemas. Este me parece, el del DNI me parece que es intervar. A ver, me lo busco. Intsbar, me parece que es acá. No estoy segura. Porque acá el DNI era un inter, sí. Texto, texto, texto. Bueno, veamos. Veo si hay algún problema. Entonces voy a ejecutar. Primero voy a ejecutar acá. Acá. Persona de Me falta una D. Ahora sí, ¿no? Vamos acá. Hombre, ¿por qué me sale así? Vamos a poner octavo. Hay un error. Dice incomplete input.
Cursor execute. De insertar datos viene. Y acá. Consulta. Crear datos. ¿Qué será que estoy mandando mal ahora? Acá viene el problema. A ver. No. A ver. Insert usuario, nombre y apellido. Email, DNI y contraseña. Gustavo Ramírez. Lleno. Puede que las comillitas que les puse acá a DNI esté dando problemas. Porque esto es un número nada más. A ver, vuelvo por acá. Lo mismo. A ver, ¿cuál es el problema? No viene el número. Input incompleto. Acá llegan bien los datos. Acá se rompe. A ver, vamos a ver. ¿Qué es este error? Un paréntesis me faltó. Según Stack Overflow. A ver. De nuevo. Ahora. Ahora sí. Voy a la base de datos. A ver si se insertó. Ahí está. Ahora sí. Me faltaba un paréntesis. Y por eso me salía el error. ¿Dónde faltaba? Y acá en la consulta. Y yo cuando mandaba acá, mostraba acá, me di cuenta. ¿Ves acá? También me faltaba, no, acá arriba. Me faltaba cerrar este. Por eso me salió este error. Lo googleé y me decía que estaba buscando una llave de cierre. Entonces, voy a borrar este print. Bien, al parecer ya estamos insertando. Ahora lo que habría que hacer es, antes de ingresar, de insertar un dato, verificar todos los campos. Por ejemplo,
que nombre y apellido no estén vacíos. No sé, que la contraseña no tenga un mínimo de 8 caracteres. Ponerle que la casilla de email tenga una arroba y un punto, por lo menos. ¿Qué más? Sería el DNI no esté repetido. También que el DNI no esté en la base de datos. También. Entonces tendrían que hacer todas esas funciones. Seguramente alguna otra función acá en consulta, bueno, para consultar, por ejemplo, lo que dijo Gustavo del DNI. El correo también podrían verificar que no esté ya en la base de datos. Entonces acá tendríamos otra consulta, otra función, perdón, y la van a llamar de acá. Y una vez que todas esas funciones, porque esas funciones van a retornar verdadero o falso, una vez que todas esas funciones que creen de las consultas retornen verdadero, recién pasarían por acá a insertar el dato. Yo les voy a mostrar un archivo que ya tengo hecho, porque ya me cansé. Les comparto igual este código, lo subo ya nomás. Acá. Sería este. Ahí lo dejé en la carpeta del Drive. Ahora les muestro un archivo que yo tengo hecho. Más o menos, ¿dónde está? Es mucho código. Bien, por ejemplo, acá es de confirmar contraseña. Entonces, que los dos campos, la variable, digamos, acá en los getter y setter lo único que hacen es retornar los valores de esas variables. Entonces, que esa variable de contraseña y la otra cajita también donde se repite la contraseña son las mismas, sería la función confirmar contraseña. Después, verificar que nombre y apellido no estén vacíos, comprobar el DNI, que sean números, por ejemplo, y que sean igual a 8 dígitos. No sé si está bien esto igual. Porque creo que hay gente que tiene menos dígitos. Pero bueno, vemos. Y acá creo que estaría, acá está la comprobar DNI, la función comprobar DNI de la base de datos. Con el email, ve, por ejemplo, que tenga el arroba y que tenga un punto. Confirmar email también, que no esté ya en la base de datos. Y estos serían... Bueno, acá en la función comprobaciones, va llamando cada una de esas funciones. Si retorna verdadero, va, verifica la otra, verifica la otra, verifica la otra. Si no retorna algún mensaje, una vez que llegó al último, esto retorna verdadero. Y esta función comprobaciones es la del if de acá de crear usuario. Yo hasta ahora solo hice esta parte. Entonces acá primero llama comprobaciones. Si esto es verdadero, recién lo inserta. Y comprobaciones se encarga de llamar a las otras funciones para probar. O podrían hacer todo en una sola función, sí, es lo mismo. Digamos, de llamar todo esto directamente acá. Y estas sentencias lo que hacen es limpiar los entry. Después de que se presiona el botón de crear el usuario y que se verifica todo, acá se llama limpiar entradas, y lo que hace es limpiar todas las cajitas de texto y dejarlas en blanco. Entonces, faltarían esas funciones para que las hagan. Cualquier cosa me consultan, porque yo ya me cansé. No sé si quieren consultar ahora algo en particular de su proyecto, si empezaron con algo de las ventanas. Yo ahí les dejo entonces en el Drive estos archivos para que los puedan usar. Seguramente ustedes tienen una base de datos diferente o capaz le piden más o menos datos al usuario. Y bueno, eso ya lo acomodan a su gusto.
Mañana entonces vamos a tener clase a las 10:30, ¿les parece? Ya que es feriado. ¿Les parece empezar la Como clase? le quede más práctico. Yo no tengo nada que hacer, así que 10:30. Se van a unir los chicos de la otra comisión también, algunos, capaz. Entonces, ahí podrían consultar algo. Bueno, yo hoy voy a pasar el listado de quiénes son las personas que recuperan. Y si no, veo de traer algún otro código para compartirles. Voy a ver si puedo compartirles algún código para llenar las tablas, por ejemplo, de productos o de películas. Eso les puede servir también. Bueno, si no hay dudas, terminaríamos por hoy y los veo mañana.